Señores, bienvenidos, estamos en vivo, pasó un minuto de las 11 de la noche y como siempre tenemos dos cuestiones que nos ocupan esta noche, en este caso las dos muy fuertes, dos reportajes bien interesantes para mí. El segundo, les adelanto, tiene que ver con algo que yo empecé a pensar desde el momento en que estalla el asunto papel prensa, ¿no? Al estar tan vinculada a la historia familiar de los Papaleo, con la cuestión de fondo sobre la propiedad de papel prensa, yo todo el tiempo me preguntaba qué opinará, qué pensará, qué vio la Papaleo más famosa hasta el escándalo, Carolina Papaleo, quien, si bien más de una vez se ha definido peronista, ha tenido una carrera artística muy importante ajena a esta cuestión y me sorprendía su silencio. Bueno, hoy rompe el silencio. Yo quiero saber qué recuerdos tiene. Por supuesto, no se le puede pedir a ella la respuesta que quizás tenga el padre o quizás su tía, pero sí una mirada sobre el asunto, una memoria sobre el asunto, y a eso nos vamos a dedicar en un rato nada más. El reportaje central de esta noche tiene que ver con una causa muy dolorosa que, por cierto, sigue abierta, porque hasta que no se hace justicia, hasta que los culpables no pagan por el delito que cometen, uno siente que la herida no cierra más. Por eso te agradezco mucho por venir, Alberto Nisman, fiscal de la causa AMIA. Gracias, en serio tengo muchas preguntas para hacerte, empiezo por el final. Gracias en serio. ¿De qué se trata esta propuesta de la presidenta que, bueno, dio a conocer el otro día, proponiendo un tercer país para que se realice este juicio? Bueno, esta propuesta surge justamente por los reiterados intentos, tanto de la justicia como del Poder Ejecutivo Nacional, de lograr algo que es básico en el derecho. Cuando existe un pedido de captura y las personas se encuentran en otro país, se solicita la captura y un consecuente pedido de extradición. Nosotros hemos intentado de 1000 maneras que Irán, luego de que el juez aceptara nuestro pedido de responsabilizar a las máximas autoridades del régimen islámico del año 94, por haber planificado, ordenado y financiado este atentado, Irán siempre se ha negado a todo tipo de colaboración. En cuanto concierne concretamente a su juzgamiento, no los entregan, los protegen, le da cargos públicos, y el grado de provocación llegó a un punto tal cuando, ya creo que hace un par de años, nombraron a una de las personas que estaba con captura, Ahmad Vahidi, ministro de Defensa. Entonces, ante esta situación, Interpol se ve imposibilitado justamente de cumplir con estas prioridades de búsqueda que tienen, porque Irán los protege, les da inmunidad. El Poder Ejecutivo en las Naciones Unidas, tanto el expresidente Kirchner como el actual presidente en 2 oportunidades, o sea, en el ámbito por excelencia internacional, ha reclamado a Irán que entreguen a estas personas, no para condenarlos, sino para juzgarlos. No ha tenido éxito, y como no ha tenido nadie, y ante esto ofrece esta alternativa, justamente de decir: estamos tan convencidos de la prueba que tenemos en su momento que no tenemos problema en juzgarlo en cualquier otro país en la medida que se respete los principios generales del debido proceso. O sea, en este contexto la presidenta... Discúlpame, ¿hay antecedentes? ¿Se registra algún caso parecido en el cual se haya elegido un tercer lugar para esto? No es lo habitual, pero sí hay antecedentes. El tema que citó la presidenta, el tema de Lockerbie, que fue juzgado en Holanda, pero era un tribunal escocés, o sea, un tribunal nacional. Yo también tenía como alternativa, porque esto lo hemos discutido justamente con los iraníes en marzo de este año, en el Secretariado General de Interpol, en Lyon, otra alternativa que es la creación de un tribunal especial que dependa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ese tribunal se compone, obviamente tiene que haber un acuerdo entre las partes, pero se compone por jueces nacionales del país víctima, como sería Argentina, y otro tipo de jueces. Se decide qué ley penal aplicar, por lo general la ley del país víctima, y la ley procesal es del Estatuto de Roma. Porque encima de Argentina tiene otro problema, que al no tener previsto en su legislación el juicio en rebeldía, es decir, juzgar a las personas en ausencia, no podemos avanzar. Entonces nos encontramos en una situación que los pedidos de captura están vigentes, Interpol los avaló, el Estado iraní los protege, no los entrega, cuando salen del país, salen en misión oficial, no se los puede detener, con lo cual no hay forma de avanzar y de juzgarlos. Para el que no recuerda lo que ocurrió con la causa, que aparte tuvo muchas idas y vueltas y muchos cambios, en un ratito vamos a repasar quiénes son para la justicia argentina hasta ahora los culpables. Vamos a tratar de entender, de nuevo vamos a tratar de contar como un cuentito macabro, pero cuentito al fin, qué fue lo que ocurrió en este tiempo. Pero para redondear el tema, que
de algún modo es la noticia de la semana a partir de lo que propone la presidenta. Yo no termino de entender. Si, por ejemplo, ¿qué país sería bueno que se eligiera para algo así? No, el tema, yo no creo que el tema fundamental sea el país, porque yo creo que en el caso de que haya acuerdo entre Argentina e Irán, que es el presupuesto indispensable para que esto proceda, yo creo que puede haber varios países que les resulte interesante o que quieran ser anfitriones o ofrecer su Estado para hacer un juicio así. Sí, yo creo que sí, justamente por la trascendencia de este hecho. Lo que ocurre es que la regla es, como usted bien sabe, se tiene que juzgar en el país donde fue víctima. Acá, nosotros no compartimos en lo más mínimo los argumentos de los iraníes por los cuales sostienen que la justicia argentina no es imparcial. Justamente en este caso ha dado muestras absolutas de imparcialidad, porque cuando hubo un juez que ha actuado mal, fue la propia justicia argentina la que lo desplazó, lo juzgó. Claro, y lo te pregunto desde la ignorancia más absoluta, ¿el hecho de proponer un tercer país de algún modo no avala esas críticas sobre la justicia argentina? Yo creo que no, yo creo que lo que se está diciendo es, si ustedes nos confían, nosotros no compartimos eso, pero está la necesidad que tenemos de dar una respuesta a la sociedad y fundamentalmente a los familiares de las víctimas, que vamos a tomar su argumento al solo efecto de decir, fijémoslo en otro país. Pero ¿qué pasa? Estas dos alternativas, un tribunal al estilo Lockerbie o un tribunal internacional que dependa de las Naciones Unidas, al no estar previsto en la legislación, requiere una condición indispensable, que es que los dos países estén de acuerdo en la propuesta. Después se negociará en qué país, cómo se compone el tribunal, etcétera. Argentina se ha cansado de dar muestras de voluntad de ceder en todo cuanto sea necesario para llegar a juicio. La respuesta iraní fue siempre la misma, no, y de manera absolutamente provocativa. Ahora, vos trabajaste esta posibilidad hace unos meses, en marzo tengo entendido. Correcto. Y llevaste esta propuesta que fue ya rechazada por los iraníes. Más allá de que a mí me interesa siempre la cuestión de color, por una cuestión de formación profesional, me encantaría saber cómo es la reunión. ¿Vos estabas ahí con representantes del gobierno de Irán? Yo estaba con representantes de la Cancillería Argentina y con altos funcionarios del gobierno de Irán. Justamente la decisión de viajar a tratar este tema era porque... ¿Dónde fue? En Lyon, en la sede, en el cuartel central de Interpol. Estaba, o sea, lo estaban hablando los funcionarios centrales de Interpol. La decisión de ir, que no la teníamos clara hasta el último momento, era porque cuando vimos el nivel de los funcionarios iraníes, que era alto, decidimos ir. ¿Por qué? Porque un nivel alto de funcionarios da la idea de que, bueno, pueden tomar decisiones o están avaladas. La respuesta que nos encontramos es, no estamos dispuestos a que se los juzguen en ningún país, porque nosotros consideramos que son inocentes y aparte no tenemos instrucciones de nuestras máximas autoridades, decían los iraníes, para avanzar en este punto. Las autoridades iraníes estaban absolutamente sorprendidas porque justamente el motivo de la reunión, el tema de discusión iba a ser ese. En esa propuesta, Argentina cedía en aras de tratar de decir, bueno, encontremos una solución que tiene que pasar por un juicio. Esto está clarísimo, que tiene que ser con un juicio donde se determine si son o no responsables. O sea, ellos van a decirte, allá no, y se encuentran con un ok en otro lugar. Es más o menos así. Exactamente. Creemos que igual lo que cambia acá, que es muy relevante, es quién hace la propuesta, que la hace la Presidente de la República, se la hace a otro presidente en el ámbito, digamos, por excelencia, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. El hecho de hacerlo en otro ámbito renueva la negociación. Renueva la negociación y me parece que pone a Irán en una situación de que cuanto menos se le hace difícil no contestar. Los iraníes ahora han dado muestra de tener una cara de piedra impresionante y seguramente, o es probable que no contesten, pero digamos, están muy expuestos. Un presidente le pide a otro presidente directamente a las Naciones Unidas una respuesta, aunque más no fuera, no tienen que dar. Si no, me parece que se va demostrando claramente la poca voluntad de colaborar y que esto sin duda trasluce el conocimiento que ellos también tienen de la responsabilidad que sus exfuncionarios tienen este tema. La cuestión pasa porque no los quieren entregar para que sean juzgados. Los voceros locales del gobierno iraní, que los hay por militancia, por cercanía política, arguyen como argumento que es lo mismo si el juicio se hiciera en un tercer lugar, porque la investigación está, entre comillas, por cierto, para mí, viciada por los aportes, por ejemplo, del Mossad. A mí me interesa saber cuál es el peso real que tienen las investigaciones de la CIA y el Mossad en el peso real que tiene en la cuestión jurídica, en la presentación que ustedes hacen. ¿Cuánta de esa información que aporta la CIA y que aporta el Mossad efectivamente sirve como prueba para pedir, por ejemplo, traer para juzgar a un ministro iraní? Bueno, en primer lugar le quiero decir una cuestión.
Si esa circunstancia fuera cierta, yo si fuera los iraníes, lo primero que le aconsejo es preséntense porque salen absueltos inmediatamente, justamente porque se basaría solo en informe de inteligencia. O sea, es absolutamente inconsistente esa afirmación. Es cierto que en un hecho de terrorismo internacional, donde gran parte de la prueba se encuentra, como en este caso en otro país, uno tiene que acudir a organismos de inteligencia que tienen a su vez relación con otros organismos. Entonces, se presentan informes de inteligencia, pero eso no quiere decir que el informe de inteligencia sea prueba. Es más, el informe de inteligencia por la ley no puede ser nunca prueba. El informe de inteligencia es en todo caso una guía, un hilo conductor que nos permite después obtener prueba judicial. Yo con un informe de inteligencia no me puedo presentar ante un tribunal, ante una corte. Un claro ejemplo de un informe de inteligencia que se convirtió en una prueba judicial de acuerdo a la legislación argentina es el dato de la persona que condujo el coche bomba. Como sabrás o recordarás, el 18 de julio del 94 la AMIA estalla porque un coche bomba conducido por un conductor suicida se estrella y explota. Ahí va, déjame tratar de traducirlo un poco, siempre con la promesa de terminar esta nota repasando desde el comienzo hasta el final, ¿no? Para que aquel que no está enterado, pero a su vez está interesado, pueda llevarse una idea clara sobre todo el asunto. Pero, a ver si entendí bien. A vos la CIA, el Mossad, quizás la CIDE, no sé, los servicios de inteligencia que colaboran con información te pueden decir, para mí, el que está en el coche bomba es tal y proviene de tal lugar. Pero vos tenés que, con esa información, buscar las pruebas, si no, como tal, la información vos no la podés sumar a la causa, ¿es así? Exacto. En primer lugar, no hay información en la CIA del Mossad. Todo es a través del Servicio de Inteligencia argentino que se ha habilitado para presentar los informes. De hecho, hay muchísimos informes de inteligencia y el porcentaje que esos informes de inteligencia logran traducirse en información judicial es muy bajo. O sea, y seguramente muchos de esos informes de inteligencia que no logran el respaldo judicial son ciertos, pero en la medida que no obtengo la prueba, no lo puedo utilizar. En este caso, en la medida que yo encuentro respaldo probatorio, sí lo puedo hacer, como ocurrió, digo, con el Inmolado, que la prueba no fue lo que me dijo un informe de la Secretaría de Inteligencia, que era una persona que después resultó ser quien era, que era un papel sin membrete, con membrete pero sin firma. Fue que logramos determinar, con el auxilio del FBI también, que dos hermanos de esta persona se encontraban viviendo en Detroit, en el distrito este de Michigan. Fuimos, los interrogamos con una fiscal americana, logramos también probar que O sea, a partir de ese dato saliste a buscar las pruebas. Por ejemplo, como tantos otros datos que finalmente no lograron convertirse en prueba. Y en ese caso concreto, que sí ocurrió, la prueba por la cual logramos acreditar que el Inmolado era esa persona que vino del Líbano, que ingresó por la triple frontera, que hizo unos días antes desde la mezquita de Foz de Iguazú un llamado a su familia despidiéndose, todo eso fue por prueba independiente. El primer dato lo obtuvimos por el informe de inteligencia, pero la prueba con la cual yo si tengo que ir a un juicio, no cito ese informe de inteligencia, cito la prueba que construí a consecuencia de eso. Ahora, Alberto, para ir ya componiendo esa historia, ¿no? Tratando de entender qué ocurrió. La conexión local. ¿Quiénes fueron los que constituyeron esa conexión local? ¿Qué fue de ellos? ¿Qué dijo sobre ellos la justicia? Porque muchos ya han sido juzgados. Vamos a tratar de traducir esa parte por ahora. Bueno, el epicentro de la conexión local, entendido por conexión local a los que actuaron de apoyo en Argentina, independientemente de la nacionalidad que puedan tener, porque en esto también hay una confusión, fue sin duda Mohsen Rabbani. ¿Quién era Mohsen Rabbani o quién es? Bueno, Mohsen Rabbani fue el consejero cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires. Una persona que llegó a la Argentina, enviado por el régimen iraní, cuando todavía el atentado ni se pensaba en realizar, llega en el año 83, 11 años antes del atentado, con un claro objetivo, digámoslo en términos generales, propagar la revolución islámica. Hacía poco que la revolución islámica había triunfado en Irán. Y uno de los primeros países que se decidió penetrar fue la República Argentina, y esto lo pudimos saber por el lamentable hecho de haber tenido los atentados. Mohsen Rabbani estaba acá, se insertó en la comunidad islámica local, interactuaba muy asiduamente con muchos elementos locales y después terminó siendo un personaje que tuvo una actuación muy, muy importante a nivel local. Por ejemplo, fue la persona que 3 días antes de la explosión de la bomba, cuando cambia el coche bomba, se estaciona en jet parking, que es el lugar donde queda aparcado y luego lo retira el suicida, él estaba en el momento que cambia de manos en ese lugar. ¿Cómo lo sabemos? Justamente porque la antena de su teléfono celular lo ubica en ese lugar a esa hora. Ayúdame a construir la historia completa. Empieza en él.
Si tuvieras, a ver, el atentado en la Argentina, ¿empieza en él? Se empieza a ejecutar en él. ¿Cómo comienza el atentado? En los años 80, Argentina integraba el movimiento de países no alineados. Y como tal tenía muchas vinculaciones comerciales con países no alineados, entre ellos la República Islámica de Irán. Argentina le vendía tecnología nuclear a la República Islámica de Irán, que en ese momento para Irán era Argentina un país muy importante, fundamentalmente por los mercados que tenía navegados en Europa. El régimen que había triunfado en la Revolución Islámica comenzó a cometer atentados en Europa, entonces, por ejemplo, Francia y Alemania no le vendían ese material. De hecho, muchos técnicos iraníes se capacitaron en el Instituto de Balseiro acá. En los años 90 cambia la orientación política del gobierno y se decide, en primer lugar, suspender estos contratos de tecnología nuclear. Al poco tiempo ocurre el atentado a la Embajada de Israel. Luego del atentado a la Embajada de Israel en el 92, esta suspensión provisoria, parcial, se convierte en una cancelación definitiva. Inmediatamente comienza a planificarse el atentado a la AMIA. ¿De qué manera? Casi un año antes, el 14 de agosto del 93, en una ciudad iraní, la ciudad iraní de Mashhad, se reúne lo que se llama el Consejo Supremo o Superior iraní, que lo integran 5 personas. Las personas van cambiando, lo que no cambian son los cargos. ¿Quiénes integraban las personas, ese consejo? Los que en ese momento eran el presidente de la República Islámica de Irán, Rafsanjani, que está con pedido de captura, el ex secretario de Inteligencia Velayati, Falahian, el ex secretario de Inteligencia Falahian, el ex canciller Velayati, y 2 funcionarios claves. Uno, Moshe Rezaji, el jefe de las famosas Guardias Revolucionarias, organización que en Estados Unidos están considerados como terroristas. Y el otro, un personaje que ha sido mencionado públicamente bastante, que es Ahmad Bahidi. Ahmad Bahidi era el jefe del grupo Al-Quds, que era un grupo de élite de la Guardia Revolucionaria, cuya función específica era realizar los atentados que el régimen iraní cometía en el exterior. Esta persona es hoy ministro de Defensa de Irán. Ahí se decide cometer el atentado. ¿Por qué? Por la sanción argentina, justamente por haber cancelado estos contratos. Ahí, déjame que te interrumpa. Ya entendimos, desde el punto de vista de la investigación de la justicia argentina, ¿cómo se decide el atentado a la AMIA? Después del corte, te vamos a contar qué pasó acá, qué pasó en la Argentina cuando se decidió llevar adelante este atentado por el cual murieron 85 personas. Resumen de medianoche con Tomás Bulat. Las noticias más destacadas del día. Información con estilo. De lunes a viernes a la medianoche. ¿No te gustaría vivir otra clase de vacaciones? Déjate llevar y date el gusto. Costa Cruceros. Las vacaciones que te faltan. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. E imaginación es lo que nosotros usamos para ser la empresa que más vuelos ofrece entre Argentina y Brasil. Gol, siempre se puede ir más lejos. Ella es perfecta. Mira, te digo algo, está bien que lleven los bondis a las avenidas. Llegas antes, hay menos humo en los barrios. Ahora pienso que deberían hacer una movida con los autos también. Mirá, yo pienso que esto de la doble mano en las avenidas al final funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que hacer más controles. Qué bien que controlen el tránsito.
Pero deberían hacer algo para que no haya más embotellamientos. No sé cómo. Che, está bueno esto de las bicis. Pero mi vieja dice que podrían hacer más estaciones de subte. Me parece bárbaro que hagan más estaciones de subte. Llegas a todos lados. Sí. También podrían hacer más calles peatonales como Florida y Reconquista. Seguimos haciendo y queda mucho por hacer. Nos estamos moviendo para que vos te puedas mover mejor en la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Solo desinfectando con Ayudín Canasta, desodorizás y eliminás los distintos focos de infección de tu inodoro en cada descarga, matando el 99,9% de los gérmenes. Ayudín. Más amor, menos enfermedades. Dólar Rentacar. Vamos donde querés ir. Estamos donde nos necesitas. Estamos en toda la Argentina. Dólar Rentacar. www.dolar.com.ar. Central de Reservas 0800 555 dólar o 011 43 15 8800. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. ¿No te gustaría vivir otra clase de vacaciones? Déjate llevar y date el gusto. Costa Cruceros, las vacaciones que te faltan. Te vas a quedar con la boca abierta. Seguimos con oferta de sachet yogurísimo a tan solo $4,99 y con un 10% de producto gratis. Sachet de cera $4,99 y el sachet de Activia a $5,50. ¡Apurate! Quedan pocos días. El secreto del delicioso y saludable sabor de Cachamay es resultado de un delicado proceso de su yerba y sus hierbas finamente seleccionadas. Cachamay, un saludable momento. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un café? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Mañanas Argentinas con Fabián Doman y Daniela Ballester. La mejor información, lunes a viernes, 6:50. En el año 1970 se planificaba la ampliación del Hospital Durán. Pasaron casi 40 años y por distintas razones esto fue imposible. Mejoramos la infraestructura de los hospitales públicos. Incorporamos más médicos, más tecnología, más ambulancias. Estamos dando más herramientas a los que dedican su vida a cuidar la tuya. PAMI, tercera generación. Plan Actuar en Salud. El más completo plan de prevención en salud, implementado por el PAMI para todos sus afiliados. Prevención de dolencias cardio y cerebrovasculares, diabetes y obesidad. Fomento permanente de actividades sociales y culturales en centros de jubilados, promoviendo el desarrollo humano y la calidad de vida de los beneficiarios. Acceso de los afiliados al turismo, el deporte y la recreación como actividades centrales en la vida de los adultos mayores. PAMI, tercera generación. En minutos, Carolina Papaleo rompe el silencio y nos cuenta su propia visión, su registro personal de la historia de su familia vinculada a Papel Prensa. Seguimos con el fiscal Nisman. De nuevo, gracias por venir. No, por favor. Esta noche me quedan 2 preguntas finales sobre la cuestión AMIA. Tendría muchas más, probablemente si podés te vuelva a molestar. La primera es para que el que no está muy enterado pero está interesado entienda. La decisión se toma como contaste. ¿Quiénes ejecutan el atentado aquí
en Buenos Aires, de acuerdo a la investigación que llevaron adelante. Para llevar adelante la ejecución, Irán utilizó a su brazo armado, a quien actúa siempre como un mero apéndice de la voluntad de Teherán, que es el grupo terrorista libanés chiita Hezbollah. Quien tuvo a su cargo la planificación del atentado por parte de Hezbollah fue una persona que luego falleció, Imad Mounier, que era el jefe del grupo de operaciones especiales. Nosotros logramos determinar que el atentado ocurrió el 18 de julio. El grupo operativo ingresó a la Argentina por Ezeiza el 1 de julio, 18 días antes, y se retira, todos menos obviamente el inmolado que conduce la camioneta, 2 horas antes del atentado, aproximadamente a las 7:50 horas, en un vuelo que sale de Aeroparque, el único vuelo que había ese día a Puerto Iguazú, o sea, la parte de la triple frontera de Argentina, y de ahí cruzar. Y se quedan esos 18 días ahí, y son las personas que llevan adelante los diversos cometidos vinculados con el hecho. Además de la responsabilidad que en este punto de la parte local, para completar un poquito lo que me preguntaste con el tema que hablamos de Rabani, está Tejeldín, una persona cuya absolución en el juicio oral fue revocada por la Corte, y en el cual estamos en este momento juntando nueva prueba para tratar en lo posible de someterlo nuevamente a un juicio oral, y mi idea es terminar la investigación antes de fin de año para que luego elevarla a esta etapa de juicio oral y público. ¿Por qué lo absolvieron y por qué estás intentando hacer esta parte del proceso? Lo absolvieron porque la Corte interpretó que en ese punto particular respecto de Tejeldín, el tribunal extendió los efectos de una nulidad que estaba bien decretada, pero lo extendió a un periodo donde la prueba había sido válida. Es decir, que como producto de una actuación irregular del juez, se metió todo en la misma bolsa. Y en realidad la actuación irregular de ese juez empezó cuando decidió imputar a un grupo de policías. Todo lo actuado antes, el tribunal fijó como fecha el 30 de octubre del 95, un año después del atentado, toda esa prueba anterior era válida, con lo cual lo que dijo la Corte ahora es: señores, esta prueba es válida, juzguen de vuelta a Tejeldín y eventualmente a personas de su entorno con toda esta prueba, que es lo que estamos haciendo ahora. Por último, todos estos problemas que registramos en la investigación, ¿no? Estas idas y vueltas, estas malas praxis judiciales, si querés, dicho a lo bestia, que fuimos leyendo en los diarios a lo largo de todo este tiempo. ¿A qué las atribuís? ¿Hay motivaciones económicas, políticas? ¿Hay alguna carga antisemita que pudo haber influido, pese a que las víctimas son argentinas y no debiera ser ni siquiera una variable a tener en cuenta? A juzgar por alguno de los defensores lo podés pensar. ¿Cuáles fueron para vos los elementos que viciaron la investigación? Bueno, en esto no voy a hacer nada novedoso y voy a decir lo mismo que dijo el Tribunal Oral, que convalidó la Cámara de Casación y la Corte. A partir de determinado momento, y a fin de satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad de encontrar una respuesta en una investigación que estaba trabada, se decidió pagarle a una persona, a esta persona Tejeldín, lo que se dio llamar una recompensa, no para que contara lo que sabía, no para que contara la verdad, porque eso en cierta forma hubiera estado bien hecho, sino para que imputara falsamente a un grupo de personas, en este caso policías, que digamos que daban con todo el perfil de que podían tener que ver con el atentado. ¿Por qué? Porque venían cometiendo muchísimos delitos, extorsiones, privaciones ilegales de la libertad, delitos comunes, y venían extorsionando a Tejeldín. Entonces dijeron, bueno, si lo extorsionaron a Tejeldín porque le levantaban los pedidos de captura, seguramente también se llevaron la camioneta con la cual, porque Tejeldín fue el último tenor con el cual explotó la AMIA. Sobre esa base se imputó a estas personas. Todas estas personas están a punto de ser juzgadas justamente por este desvío de la investigación. Pero ¿por qué se hizo esa maniobra, de acuerdo a tu punto de vista? ¿Para cerrarlo rápido porque tenía costo político, porque había motivos económicos? ¿Por qué creéis que se hace esto? La razón fundamental creo que era justamente para dar una respuesta y que la sociedad viera que se diera una respuesta, con el consiguiente gravamen que se causaba, porque cuando uno imputa o acusa a una persona que no es responsable, además de la gravedad que tiene de acusar a un inocente, está la otra cara de la moneda. Seguimos protegiendo y nos seguimos investigando a los verdaderos responsables. A los máximos responsables iraníes se los comienza a investigar mucho tiempo después de 9 años. Durante todo ese tiempo gozaron de impunidad. Fiscal, muchas gracias por venir. Ojalá podamos seguir conversando en otra oportunidad. Gracias en serio por venir. La sensación que uno le queda siempre es la misma, ¿no? Acá, en un tercer país, que ojalá que paguen porque necesitamos cerrar estas heridas que de verdad pesan bastante.
después del corte, en 3 minutos, Carolina Papaleo nos cuenta su mirada, la mirada personal, si querés, su registro casi familiar, que de algún modo contribuye a entender más la cuestión de papel prensa. Resumen de medianoche con Tomás Bulat. Las noticias más destacadas del día. Información con estilo. De lunes a viernes a la medianoche. Mira, te digo algo, está bien que lleven los bondis a las avenidas. Llegas antes, hay menos humo en los barrios. Ahora pienso que deberían hacer una movida con los autos también. Mirá, yo pienso que esto de la doble mano en las avenidas al final funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que hacer más controles. Qué bien que controlen el tránsito. Pero deberían hacer algo para que no haya más embotellamientos. No sé cómo. Che, está bueno esto de las bicis. Pero mi vieja dice que podrían hacer más estaciones de subte. Me parece bárbaro que hagan más estaciones de subte. Llegas a todos lados. Sí. También podrían hacer más calles peatonales como Florida y Reconquista. Seguimos haciendo y queda mucho por hacer. Nos estamos moviendo para que vos te puedas mover mejor en la ciudad. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un café? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Siempre estoy buscando la mejor forma de proteger a mi familia. Así descubrí Ayudín Desinfectante en Aerosol, que elimina el 99,9% de los virus y bacterias que se encuentran en las superficies de mi casa. Ahora con su renovada fórmula y una agradable variedad de fragancias para disfrutar. Museo del Jamón. Exquisita cocina española. Jamón ibérico, fideuá, cochinillos, pulpo a la gallega, salones para eventos. El museo más sabroso de Buenos Aires. www.museodeljamonpuerto.com.ar. El secreto del inigualable sabor de Cachamate es resultado de un delicado proceso de su yerba y sus hierbas finamente seleccionadas. Yerba mate Cachamate, el sabor del buen mate. ¿No te gustaría sentir que la vida es una fiesta? Déjate llevar y date el gusto. Costa Cruceros, las vacaciones que te faltan. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un alfajor? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Actron Rápida Acción elimina rápida y efectivamente los dolores corporales intensos y además tenés otras 2 presentaciones. Actron Mujer para los dolores menstruales y Actron Pediátrico para bajar la fiebre de los niños. Actron, la línea ibuprofeno de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Vuelven los quesos en hebras de la Serenísima para que renueves cada día tus comidas. Pizzas, tartas y hasta las pastas, todo es más rico y con más sabor. Los mejores quesos ahora vienen en hebras. Comer rico te hace más feliz. Vuelven los quesos en hebras de la Serenísima. El secreto del inigualable sabor de Cachamate es resultado de un delicado proceso de su yerba y sus hierbas finamente seleccionadas. Yerba mate Cachamate, el sabor del buen mate. Siempre estoy buscando la mejor forma de proteger a mi familia. Así descubrí Ayudín Desinfectante en Aerosol, que elimina el 99,9% de los virus y bacterias que se encuentran en las superficies de mi casa. Ahora con su renovada fórmula y una agradable variedad de fragancias para disfrutar. Esa sensación de plena armonía ahora está en tu hogar con Glade Harmony. Una fragancia que captura las más puras esencias. Glade Harmony. Disfrútalo en todas sus presentaciones. Glade.
fragancias que renuevan. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1,33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. ¿Piel extra seca? Invitamos a mujeres con piel extra seca a probar la crema corporal Dove Cream Oil en vez de su crema preferida. ¿El resultado? 8 de cada 10 comprarían Dove. Dove Cream Oil humecta 2 veces más que la marca líder mundial, transformando la piel extra seca en extra linda. Probad Dove Cream Oil para piel extra seca. Sala de Situación con Fabián Doman y Eduardo Feynman. Este jueves, Francisco de Narváez, el diputado nacional que quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este jueves a las 22. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. PAMI, tercera generación. Plan Actuar en Salud. El más completo plan de prevención en salud, implementado por el PAMI para todos sus afiliados. Prevención de dolencias cardio y cerebrovasculares, diabetes y obesidad. Fomento permanente de actividades sociales y culturales en centros de jubilados, promoviendo el desarrollo humano y la calidad de vida de los beneficiarios. Acceso de los afiliados al turismo, el deporte y la recreación como actividades centrales en la vida de los adultos mayores. PAMI, tercera generación. (12:20), estamos en vivo, acostumbrados a entrevistarla en La Pregunta Animal. Este otro ámbito y este otro sumario de temas. ¿Es otra cosa? Y sí. Y sí. Sí, yo entiendo que el vestuario daba para hacer el otro programa que hacíamos también. No, igual, bueno, no importa. Yo me vine igual, para la noche, porque es la noche. No, está perfecto. Eso es lo importante. El tema es como más de actualidad y más denso, pero bueno, igual como siempre, es un gusto entrevistarte. Gracias. Carolina, desde que surgió la denuncia por papel prensa, me acordé de vos, porque al final la Papaleo, que con el apellido Papaleo circula, es conocida, sos vos, ¿no, tu papá? Sí. ¿Es así? Sí, bueno, digamos que mi papá y mi mamá circularon los dos antes que yo. Mucho tiempo, pero Irma, de hecho, siempre con el apellido Roy, hasta donde yo sea más estaba separada, por mucho tiempo. Y tu papá, si bien tiene una historia militante, que también se discutió por estos días, no estaba en el candelero ni actualmente en ningún cargo público. Y quería saber cómo habías vivido esta denuncia, ¿no? Mira, es una historia familiar. En realidad la gran protagonista de esta historia no es mi papá, es mi tía. Y entonces es una historia que tiene que ver con una historia familiar, que tiene que ver con una historia que está protagonizada por ella, que digamos, yo pensé que ahí apuntabas, que en realidad de toda la familia, la que tiene el perfil más bajo, toda la vida tuvo el perfil más bajo, fue Lidia, por una cuestión de que, bueno, nada, es psicoanalista y se dedica a otra historia, a otro palo. Y bueno, pero las circunstancias, la vida, la coyuntura la llevó a estar casada con mi tío y a vivir lo que vivió. Y tiene que ver con una historia familiar, y esta es, digamos, es una familia donde le han pasado muchas cosas. Yo desde muy chica tengo registro que yo pertenezco a una familia donde le han pasado muchas cosas por decir lo que piensa. O sea que en realidad te diría que no es que ni me siento incómoda con la situación. Estoy acostumbrada a transitar momentos donde los nombres están en el candelero y donde de repente lo que se está habilitando tiene que ver con una parte de la historia familiar y siempre tiene que ver con algo, con pensar diferente y bueno. La historia familiar, la historia que vos conocías a propósito de papel prensa, es parecida a la que aparece públicamente por estos días. Vos siempre supiste, digo, en tu casa siempre
se escuchó esta versión, que es la que Lidia sostuvo ahora en público y la que genera toda esta movida? Es una historia familiar. Es una historia familiar, es una historia donde la protagonista es Lidia. Sí. Yo creo que la que mejor te puede contar la historia es Lidia. Yo no voy a ser de vocera de ella. No quería que fueras vocera, pero quería saber qué registro tenías vos de eso. Me imagino, eras muy chica. Digo, siempre se habló de caso de papel prensa de ese modo. Digo, familiarmente estaba instalada la idea de que efectivamente le habían quitado de las manos la empresa del modo en que ahora sabemos. Digo, vos siempre escuchaste eso. Y sí, porque esa es la historia de Lidia, esa es la historia que está contando. No, está bien. Si yo escuchara otra cosa y Lidia sale y dice que esto le está ocurriendo, estaría mintiendo. Obviamente que la historia que siempre se contó para adentro era esto, pero yo no voy a hablar de papel prensa, ¿eh? Ah, pero yo creí que te habían avisado, ¿eh? No. ¿No te avisaron en serio? No. Altísima traición. Altísima Jamás traición. hacemos esto. Aparte, le dijimos en la promo, todo. Bueno, entonces te pido. No, yo no voy a hablar, además igual, de una historia que además igual. no soy protagonista. No, a ver, de entrada digo, es un gran error nuestro, en ese caso no haberte advertido, porque era lo que había originado en ese sentido la entrevista aquí. De todas maneras, lo que vos das por obvio, a mí me parece interesante, aunque no tengas ganas más que hablar de que eso que dijiste, porque bueno, por estos días hay gente que desmiente esa versión y es interesante también alguien que lo vivió de adentro, desde un punto de vista más afectuoso, más afectivo, más de pariente, que confirme esto. Digo, me parece que también es interesante. Y vos de esto no vas a hablar nada más. No es nada, mira, son 17... ¿Qué quieres que te cuente? No, yo tengo más preguntas para hacerte. No. Ah, buenísimo. Te estoy haciendo la gracia No te quiero cagar el reportaje. Yo tengo 200 de verdad preguntas. lo lamento. Y yo al revés. Yo tengo 200 preguntas para hacerte, pero estoy haciendo la pausa para ver si te puedo sacar algo más. Ok. Después de hacerte... No, mi amor, yo hace más de 20 años que estoy en esto. He nacido en una casa donde se dedican a lo que son los medios de comunicación y a lo que se dedican a la televisión. Imagínate que tengo un training impresionante. No, por eso te lo blanqueé, imagínate. Si no, estaría hablándolo de esta manera. Ahora, yo te juro... Tengo padre productor, madre actriz. Pero por suerte nos conocemos. Pero yo me muevo como pez en el agua. Nos conocemos hace mucho tiempo. No, es más, me habían invitado, te cuento, me había invitado de ¿sabés otro que de programa? ninguna manera, Sí. sabés que de ninguna manera te hubiera invitado para hablar de esto si no creyera que te habíamos avisado? Digo, no. Sí, pensé que a lo mejor estaba en el temario, podía llegar a ser que en el temario lo tuvieras. Me invitaron de otro programa específicamente para hablar de esto y dije, no, que en realidad a mí no me interesa porque hay una protagonista real de la historia que está ahí, que está diciendo su versión y su historia y es la que la vivió. Entonces, imagínate que yo lo que tengo son los ojos de una criatura que en ese momento tenía 7 años. Entonces, me parece mucho más válido que la que fue la protagonista de la historia, la que está involucrada en la historia, que es Lidia. Sí, a quien hemos escuchado el relato, digo, y además con atención y con respeto, o sea, no poniéndolo en duda, sino al contrario, digo, es un relato que ya tenía y quería saber esa mirada. Digo, vos sabés que después aparecieron versiones encontradas y era interesante de una artista que lo vivió de adentro, digo, me resultaba más cómodo hablarlo con vos. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Está bueno. Buenísimo. Sí, yo tengo 200 para hacerle de otras cosas. Pero me gusta este momento. ¿Sí? Sí, está bien, qué sé yo. Me gusta por lo menos haberlo blanqueado. Para cerrar el tema en serio y ahora sí preguntarle otras cosas. Que esto que vos sí viste con una nena de 7 años y que seguramente debe ser un tema pesado para la familia, tomara estado público. ¿Te afectó? ¿Te hizo bien? ¿Es como un tema de igual por fin se habla? ¿Cómo lo llevaste? No, a mí no me afectó en lo más mínimo. Esto es una decisión que tiene que ver con la protagonista de la historia, que es Lidia, y que bueno, ella cree que este es el momento para contarlo, por eso no lo hizo antes. Y yo soy parte de este sistema que es la familia, que son los papaleos. Yo soy parte de ese sistema. Lo que pasa que, bueno, me dedico a otra cosa. En realidad, como que el filo está entre esta historia de lo público y lo privado, las historias de lo público y lo privado, y sobre todo que yo soy una persona que trabaja en los medios. Pero bueno, sí, aparte, como yo decía en la presentación, antes de esta
de este desencuentro, alguien que además construyó una carrera artística, digo, si bien haciéndose cargo y asumiéndose peronista muchas veces, absolutamente ajena a eso. Es una carrera artística construida por vos misma, digo, eso está claro. Como mi mamá, que tiene una carrera construida más allá de su militancia, estoy yo, que tengo una carrera construida y transitada. Yo sí que puedo decir mi trayectoria. Bueno, que es el otro tema que bien podríamos tocar esta noche. El que quieras. No, el de la tele y esto, pero digo, me dejaste medio picando. Mucha gente, viste, que ahora todo el mundo reivindica su trayectoria, por ejemplo, los jurados de los realities y esto. Sí. Bueno, no. No estaba hablando de los jurados, porque los jurados sí tienen trayectoria. Ajá. No, bueno, no todos y no todas brillantes, pero no importa. Vos cuando decías... Igual que no sean brillantes es una opinión. Que no todos, en eso te digo, porque no todos eso es verdad, porque eso sí es un hecho. No todos tienen trayectoria. Sí, vos lo decías irónicamente por eso. No, lo dije porque pensé en los que sí tenían trayectoria y entonces a veces me causa gracia ver a las chicas en la tele que son los caramelitos media hora, que vos decís, pero ¿trayectoria de qué? Porque el trayecto tiene que ver con un tránsito, tiene que ver con un viaje, tiene que ver con estar en un lugar A e ir hasta un lugar B. Bueno, sí, el trayecto puede ser de 5 minutos, también puedes ir hasta Mar del Plata o te puedes ir a Europa. Cada trayecto tarda un tiempo más y significa otro medio de transporte. Bueno, a propósito de eso, se te iba a hablar de la ley de medios también, pero... ¿Estás metido? ¿Estás es como mi tema hoy, sí, vine a eso. Estás como en una no te quiero nebulosa, mentir, vine ¿no? a eso. Vine a eso. Pero, qué cagada. Sí. Yo por lo menos me tomé un café, maquillaje, otro acá. Sí, a mí no me lo trajeron además, y lo estoy pasando... No estoy pasando tan mal tampoco, a mí me gusta, no me gusta la pelea. Lo peor es que nos queda un corte y... Bueno, mandalo rápido y le ahorrarme, pero tengo uno solo, ¿no? Dale. Dios mío. Estuvo bueno. Ahora, estés donde estés en el mundo, el poder informativo de Infobae está en tus manos. Bájate gratis la aplicación de Infobae para el iPhone. Léelo antes. Léelo en Infobae iPhone. Mira, te digo algo, está bien que lleven los bondis a las avenidas. Llegas antes, hay menos humo en los barrios. Ahora pienso que deberían hacer una movida con los autos también. Mirá, yo pienso que esto de la doble mano en las avenidas al final funciona muy bien. Lo que pasa es que hay que hacer más controles. Qué bien que controlen el tránsito. Pero deberían hacer algo para que no haya más embotellamientos. No sé cómo. Che, está bueno esto de las bicis. Pero mi vieja dice que podrían hacer más estaciones de subte. Me parece bárbaro que hagan más estaciones de subte. Llegas a todos lados. Sí. También podrían hacer más calles peatonales como Florida y Reconquista. Seguimos haciendo y queda mucho por hacer. Nos estamos moviendo para que vos te puedas mover mejor en la ciudad. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Mayor agarre, mayor confort, máxima respiración. Nuevo calzado Ombú. La última tecnología en calzado de seguridad. Ombú. Seguridad más confort. Solo desinfectando con Ayudín Canasta, desodorizás y eliminás los distintos focos de infección de tu inodoro en cada descarga, matando el 99,9% de los gérmenes. Ayudín. Más amor, menos enfermedades. Disfruta más de tus momentos. En tus sillones, cortinas y en todas tus telas, sentí la frescura de Poet Fraganza. Poet, inspírate. Todo el mundo es movido por la imaginación.
e imaginación es lo que nosotros usamos para ser la empresa que más vuelos ofrece entre Argentina y Brasil. GOL, siempre se puede ir más lejos. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que 2 velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Los antibacteriales matan bacterias. Con Lisoform también matás virus y hongos. Elegí más desinfección y más cuidado para tu familia con un 99,9% de efectividad contra virus, bacterias y hongos. Lisoform es más desinfección. Dólar Rentacar. Vamos donde querés ir. Estamos donde nos necesitas. Estamos en toda la Argentina. Dólar Rentacar. www.dollar.com.ar. Central de Reservas 0800 555 dólar o 011 43 15 8800. Descubrí la forma más práctica de limpiar y desinfectar. Los nuevos paños Lisoform matan en un 99,9% virus y bacterias y conservan su efectividad gracias a su exclusivo cierre hermético. Lisoform es desinfección. Mirá lo que preparé. ¡Qué rico! ¡Qué buen quesito Roquefort! En Mar del Plata. Por solo 63 centavos por bolsita Ziploc podés hacer que tus alimentos estén siempre frescos como el primer día. Ziploc, la frescura que te mereces por mucho menos de lo que imaginás. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que un alfajor? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. El secreto del inigualable sabor de Cachamate es resultado de un delicado proceso de su yerba y sus hierbas finamente seleccionadas. Yerba mate Cachamate, el sabor del buen mate. Bueno, vamos a contar la situación. Estamos en vivo, faltan 7 minutos para las 12. Nosotros invitamos a Gabriela Papaleo por un montón de motivos, como se sabe, porque hace 10 años que te entrevistó. Por lo menos. Sí, sí, de la primera temporada de La Pregunta Animal. Del 2000. Claro, sí, que se cumplen 10 años ahora, efectivamente. 10 años. Con la intención de hablar de la cuestión papel-prensa, y presencié la charla que tuvo con el productor que la llamó, y entiendo el equívoco que sucedió y que no hubo ni mala fe en ella, que trató de sacárselo de encima. Es así, cuando te invitó a hablar de esto, y él que tomó la cuestión de sí, es un tema familiar, como un, va a hablar de la cuestión familiar. Eso fue lo que vi recién, y en ese sentido está frustrado el reportaje. De todas maneras, yo me estaba guardando 3 minutos finales para hablar una cuestión que quería traer y que tiene que ver con la noticia del día, que tiene que ver con lo que pasó con Romina Yan, y de algún modo, en lugar de cerrarlo solo, que era lo que iba a hacer, lo compartimos juntos. Claro, te invito a compartirlo porque, bueno, ese es el tema de todo el mundo. Yo tengo mi propia idea sobre el asunto y hoy estuve ahí, no en carácter de cronista, o sea, no estoy para... Yo tampoco de eso te voy a hablar mucho, no fui en carácter de cronista, sino en carácter de tipo que labura de esto y que está agradecido claramente al papá, a Gustavo Yankelevich, por años de bancarme, de apoyarme, y que tengo a su vez, por una cuestión medio curiosa que tiene que ver con los chicos, una relación con ella. Entiendo que te sorprendió cuando nosotros mismos te llamamos ayer para cambiarte el día. Claro, yo la verdad que yo había salido del colegio, el colegio nuevo que tengo que elegir para mi hijo, porque bueno, 2 años entra en el secundario y el colegio que va no tiene secundario, y la verdad que estábamos felices, habíamos recorrido el colegio, y a mí me había pasado en realidad en lo personal una anécdota que, bueno, nos separaron a los padres de los hijos y nos hicieron hacer una recorrida por el colegio. Y cuando llego a la parte de lo que es la merienda, veo a
una gente sentada y pienso, uy, digo, mira, ese tipo se parece a Yankelevich. Y seguí. Y cuando salgo, yo estaba muy entusiasmada con el colegio que había visto y todo, y entonces me llama tu productora y me dice, hola Carolina, y yo pensé, bueno, ya está, ya confirmamos, voy hoy, por ayer, voy hoy, qué sé yo, me dice, bueno, como murió Romina Yan, pausa, le digo, no, vamos, la película atrás. ¿Cómo? Sí, dice, ¿cómo? ¿Recién te enterás? Claro, yo la verdad que recién me enteraba, había estado en el colegio, en una charla y todo. Y lo que más me angustiaba, que era un poco lo que le explicaba a Matías, era que los hijos de esa chica que era tan joven, con el tiempo no se iban a acordar de la mamá, por más que quisieran, ¿no? Seguramente por fotos, por videos, porque hay cosas grabadas. Y lo que me pasaba también es que me daba cuenta que el dolor y la consternación en general que había, más allá de la gente que ha crecido con ella, que no es mi caso, digamos, porque yo soy más grande que lo que era Romina, es que viene de una familia que toda la familia tiene que ver con el medio. Entonces es el dolor, no sabes si es por la mamá, por el papá, por el abuelo, que él fue el fundador de la televisión argentina. La tele es esta eso. cosa que entendés que te duele por todos lados, por la generación, por los chicos de ella. Es como un dolor generalizado. La verdad que me pegó muy mal, me sorprendió mucho porque encima era como que me lo daba por sentado tu productora, como que yo lo sabía, y es que no, pará, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué me traes este horror? ¿Qué pasó? Y bueno, la verdad que lo lamento mucho por todo, por Cris, que laburé con ella y esta nena era adolescente y además como inentendible, una chica dedicada, si bien totalmente del palo y tan ajena, ¿no? A lo que es, porque hacía como su propia vida y toda esa historia. Bueno, yo te agradezco que hayas venido y si vos, no sé si vuelvo como ahora. hace 10 años, viniste 10 años, puedo venir 11, veniste un viernes y quiero hablar de Piraña. Los viernes hago como notas de la nuestra, de la que, claro, la nuestra. Pero yo los viernes no te voy a poder. No, lo grabamos. Ah, lo grabamos. ¿Lo grabamos, bueno, sí? Sí, lo grabamos. Hablamos de Piraña, estás de gira además. Sí, ahora me estoy yendo a Rosario y entonces después en Rosario somos locales, ahí. Ah, ¿son locales? Sí, como locos, yo soy rosarino. Ah, sos rosarino. Bueno, vamos este viernes y sábado, después Ramallo y nos volvemos. Y después te grabo y te hablo de pirañas, de mamet y de toda la hacemos historia. esa nota, sí, que encima está bien. Gracias en serio por venir. Gracias a vos. Yo ya había previsto, obviamente, antes de este malentendido y aún antes de venir hoy, tomarme 2 minutos para hacer lo que corresponde. Lo que corresponde en este caso es decir 3 cositas a propósito de lo que pasó, de la muerte de Romina Yan. La primera es que por distintas situaciones de cercanía me afectó personalmente y del mismo modo que no se recomienda a un cirujano operar a sus parientes o a un abogado defender a su gente. Anoche preferí no venir por eso. La verdad es que me afectó personalmente. Puedo decir sobre ella, además de lo que ya se ha dicho como artista y esto que me consta, por distintas circunstancias de la vida, porque soy curioso, porque estuve en distintos lugares, que lo más importante es una chica amada por sus hijos, por su familia, y que el dolor que seguramente ustedes a través de los distintos medios y también, por supuesto, de aquí, de C5N, se fueron enterando, ese dolor era tan auténtico como supongo que se veía. Lo segundo que tengo que decir es que muchas veces se habla en joda sobre la familia de la tele, porque bueno, se pelean por el rating, por esto, por lo otro, y a mí me parece que hoy había un sentimiento muy lindo, muy viejo, que hace mucho no se ve, que es el de pertenecer a una familia, y yo creo que si alguien hizo, también si alguien sumó a que los que trabajamos en esto, nos sintiéramos parte de una misma familia, el que contagia eso, el que te hace sentir familia, es justamente el papá, Gustavo Yankelevich, que además de ser para mí el mejor productor de la historia de la Argentina, y chau, lo he dicho en este mismo programa en otras circunstancias, en Maradona en el 86 todo el tiempo, es un tipo que ha generado, ha sumado mucho a que no se pierda esa cosa medio de familia, y por eso ustedes vieron hoy las figuras que vieron, saludándose, compartiendo ese dolor, que insisto, mi trabajo hoy no fue de cronista, por tanto no corresponde tampoco ir a ese detalle, sino decir que ese sentimiento de familia que había hoy también es algo que sembró
por su manera de ir por la vida, Gustavo Yankelevich. Lo tercero, más personal, aunque no se debe usar el medio para eso, el saludo a la familia y el abrazo grande desde acá a toda esta gente que al menos en mi caso no me ha generado más que apoyo y afecto, y en estos casos uno no sabe más que agradecer y quedar a disposición. Señores, comienza ahora el mejor resumen periodístico de la medianoche con Tomás Bulato.